Vamos a ir a la clase de hoy que se llama, que creo que es corta, pero ya me queda media hora, así que no sé si es tan corta, o sea, si me va a alcanzar el tiempo, pero la clase de hoy es la tan anunciada y llegó el día de esta clase un poco más técnica, como le digo yo, que se llama los sistemas de gobierno eclesiásticos. Y a ver si me termina de cerrar el título y si no lo cambio, pero la idea es que vamos a hablar de diferentes sistemas de gobierno. Los primeros sistemas de gobierno que les voy a presentar son imprecisos, pero ustedes van a ver similitudes con gobiernos que vemos en vínculos católicos, en vínculos evangélicos o en cualquier otro tipo de religión. Como introducción, cuando hablamos de gobierno, me encanta una palabra que es influencia. Todo gobierno tiene una penetración y una influencia en algún extracto o en alguna esfera. No olvidemos también que una de las primeras intenciones que Dios tiene desde la creación del hombre es hacer y poner a un hombre en una posición de gobierno. Por eso dice en Génesis 1, 26, 27 y 28 que él puso al hombre para que enseñoree sobre la creación, para que sojuzgue, para que fructifique, lo puso en lugar de autoridad. Y a tal punto que le delegó una hermosa tarea a Adán que le ponga nombre a los animales. Y si hay alguien se le da el derecho de ponerle nombre a algo, es porque tiene una autoridad sobre eso a lo que le pone el nombre. Entonces debemos recuperar el sentido de la iglesia como un lugar en el cual se ejerce gobierno, se ejerce influencia, no para dominar a nadie, ojo, todo lo contrario. Gobernamos o influenciamos a través del servicio, porque Jesús le dijo a los discípulos, entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor será el servidor de todos y tendrá que ir a agarrar la toalla y lavarle los pies a todos. Ese es el gobierno que Jesús nos enseñó y nos demostró. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y todo lo que hizo sobre la faz de la tierra fue servir. Sirvió a los que sanaba, sirvió a los que resucitaba, sirvió a los que enseñaba, sirvió hasta aún a los que corregía y le hacían sacar canas verdes, que eran los religiosos, también los sirvió mostrándole la verdad, aunque ellos no recibieron la verdad. Entonces, una verdadera iglesia de gobierno tiene que ser una iglesia que cause influencia y una iglesia que extraiga a Cristo y que lo haga sencillo y disponible a la gente como un pan que sirvo a la mesa. ¿Sí? Moisés trajo el pan, por el milagro de Moisés que vimos en el desierto, podemos hablar del maná como si fuera el pan de Moisés. En realidad fue el pan de Dios, porque Dios hizo el milagro, pero atribuimos a Moisés como parte de esta obra redentora. Cristo nos trajo un pan superior. Él mismo fue nuestro pan, Él mismo es nuestra gracia. Debemos también recuperar una iglesia más apasionada, una iglesia que no sea tibia, que no llegue a una tibieza, sino que llegue a un calor, porque dice que la iglesia del libro de los Hechos se manejaba todo el tiempo con denuedo. Hagan un ejercicio, vayan al Bible Gateway o a alguna página de navegador de Biblia y busquen la palabra denuedo. ¿Cuántas veces es recurrente en el libro de los Hechos? La iglesia primitiva, la iglesia que Jesucristo nos dejó, era una iglesia apasionada, una iglesia audaz, una iglesia corajuda, una iglesia con denuedo, una iglesia que no la frenó la dispersión y la persecución, sino todo lo contrario, gracias a la dispersión y a la persecución, el evangelio se distribuyó con más potencia y tocó geográficamente lugares impensados para ese tiempo. Esa es la iglesia que debemos recuperar, ese es el gobierno genuino que debemos recuperar. Por eso, aunque le guste a algunos y a algunos no, hoy a veces vamos a predicar a sectores que nos dicen, tratar de no nombrar tantas palabras técnicas del apostolado, de esto, aquello. No hay problema, no las nombramos, pero venimos con el mismo poder del apostolado, que es un poder de gobierno. No hace falta a veces nombrarlo, pero el poder que tiene el apostolado es un poder de gobierno. Por eso dice el libro de Corintios que puso primeramente apóstoles, no porque sean más importantes que otros, como bien dijo el apóstol Lara recién, el apóstol Víctor, no porque hay alguien que sea más importante que otro, sino por su diseño y su configuración de gracia, que es un lugar de gobierno para causar un orden que debe volver a la iglesia.
Y también llamo en el espíritu, porque no soy quien para darle orden a nadie, pero llamo también a todo aquel que tiene una configuración de gracia apostólica a no olvidarse que necesitamos padres, no solo apóstoles. Por eso la enseñanza del doctor Ben tan maravillosa del espíritu de orfandad nos habla de que no deberíamos concebir a ningún apóstol o a ningún ministerio sin un corazón paternal, porque al gobierno, al poderío, a la influencia, a esto de penetrar, a esto de ir por delante, a esto de ser punta de lanza, a esto de ver, de abrir caminos como ese espíritu de Fares, le tenemos que sumar el amor, la compasión, la gracia y el pararse de un padre y el operar que tiene un padre. Entonces, eso va a causar un shock terrible y eso va a volver a unir los corazones de los padres a los hijos. No solamente cuando veamos al león en la faz de un apóstol o en la faz del ministerio apostólico de la iglesia apostólica, sino que también veamos al cordero, ese que se entrega por otros, que se rinde por otros, que ama, que es manso, que es humilde. 4 modelos de gobierno vamos a ver hoy, si Dios quiere. Vamos a ver parte de lo bueno o de lo positivo, pero vamos a meternos, aunque no nos guste, nos cause incomodidad, en lo negativo. Porque a veces viendo las cosas negativas podemos presentarlas y luego las corremos y podemos empezar a ver cómo corregir y cómo salir de lo negativo. El primer modelo de iglesia o de sistema de gobierno eclesiástico, le llamé yo, es el episcopal que debemos ver. Bueno, mal que nos pese, no sientan esto que estoy criticando a nadie que tiene algún trasfondo católico, pero el que mejor nos muestra un modelo episcopal es la Iglesia Católica, siendo el Papa la autoridad final, y luego hay cardenales, obispos, arzobispos, hay toda una línea de mando de autoridad. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra una pirámide eclesiástica jerárquica, muy bien marcada, estrictamente marcada. Para funcionar bien, o sea, la Iglesia Católica sabe muy bien lo que tienen que hacer, porque primero lo marcó el Papa. Hay un montón de cuestiones que son teológicas, doctrinales. Estemos o no de acuerdo, porque nosotros somos hijos de la Reforma Protestante, gracias a Martín Lutero, estemos o no de acuerdo, lo que no podemos negar que lo que dice el Papa se mantiene y se toma como una ley en sí mismo. Se espera lo que habla él para que caiga y sea soltado a los diferentes extractos de autoridad, llamados cardenales, obispos, etcétera, etcétera. ¿Qué suena? ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que la voz de Dios, o supuestamente la voz de Dios, parecería solo exclusivista a un cierto extracto de poder. Y no es el mover que Dios tiene, porque Dios quiere crear cristianos maduros, que cada uno nos movamos en un lugar maduro que podamos oír la voz de Dios. Entonces, es muy peligroso modelos episcopales y podemos tener también modelos de similitud episcopal aún dentro de otros contextos y aún dentro de contextos evangélicos, donde la voz de un cierto apóstol o la voz de un cierto presidente de alguna denominación o de alguna institución llega a tener a veces más poder que la voz del Espíritu Santo que le quiere hablar a diferentes hombres de diferentes ciudades o de diferentes liderazgos o a profetas o a maestros. Y Dios no estableció este mover jerárquico. Dios nunca dijo que Pedro era el primer papa. Yo decía esto, ¿no? En estos días es una revelación casera y doméstica, ¿no? Que se le iba a decir a alguien conocido mío que defiende a la cuestión católica y la cuestión del papa. Pero miren hasta qué punto hay tanta incoherencia que la Iglesia Católica toma a Pedro o a San Pedro como el primer papa, y una de las restricciones más importantes que la Iglesia Católica tiene es el no casarse. Y Pedro estaba casado, porque si no Jesús, ¿a quién sanó? Sanó sanó a la suegra de Pedro. Así que hasta en lo sencillo, en lo natural, en lo del sentido común no coincide. Y tampoco coincide un modelo apostólico y un modelo bíblico y escritural con un modelo episcopal.
Ese es el primer sistema de gobierno. Lo dije de la Iglesia Católica porque es lo que más claramente lo vemos, pero también podemos verlo quizás en algún sistema de denominacionalismo, institucionalismo, donde la voz de uno parecería lo absoluto y todo debería ser o emanar desde ahí. Ojo con ese modelo. Número 2, es el modelo congregacional. Y en este quizás es el que más me voy a detener y es muy revelador y creo que nos va a bendecir un montón. A mí me bendijo un montón y algo les compartí a los de Senior, aunque no era el tema, algo coincidía. Para eso vamos a ir a una diapositiva que supongo que Samantha preparó, porque siempre yo con mucho tiempo de anticipación le preparo las diapositivas, tipo media hora antes de la clase, así que, o le doy los versículos, así que Samantha ahí nos va a mostrar Apocalipsis 3, del 14 al 22. Hay otra clase mía que hablé de la Odisea, y creo que en YouTube, si la quieren buscar en la escuela, que aporto también, creo que se llama, si no recuerdo mal, el gobierno del pueblo o el gobierno de la gente, algo así. Tiene coincidencia con esto de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué elegí a la Odisea? La Odisea tiene que ver con un sistema de gobierno incorrecto. Laos quiere decir gente o pueblo, y Dicea viene de dique, D-I-K-E, que quiere decir pueblo. Traducido según la significación o el significado etimológico, la Odisea viene a ser los derechos de la gente, o podríamos llamar a la Odisea como la ciudad de la justicia del pueblo, o la ciudad de los derechos del pueblo. Y esto, con cuidado lo voy a decir, pero estamos viviendo y somos parte de una generación donde se habla un montón de los derechos del niño, los derechos de los ancianos, los derechos de los ciudadanos, y está muy bien y es necesario para vivir en la ciudadanía natural. Pero ojo, cuando esto es llevado en exceso al plano espiritual, nos podemos mover y salir fuera de un gobierno teocrático, de un sistema de gobierno apostólico. ¿Cuándo nos movemos fuera de esto? Cuando el derecho de la gente, cuando la voz de la gente, la sugerencia de la gente, las opiniones de la gente, las recomendaciones de la gente se vuelven hasta manipuladoras y se vuelven más importantes y con más peso que el del liderazgo y el de la Iglesia Apostólica. Dice Apocalipsis 3, 14 y 22, toma nota o presta atención a lo que escriben en el chat, si hay algo interesante. Si hay algo que va a aportar, después me lo dicen, pero no quiero cortar el fluido de lo que estoy hablando, si no, no vamos a llegar. Dice Apocalipsis 3, 14, 22. También siempre recuerden que pueden escribir por Classroom, porque a veces el chat está buenísimo, pero se borra después. Si hay algo bien interesante que quieren compartir, todos los alumnos tienen derecho, acá sí uso la palabra derecho, todos los alumnos nos benefician que compartan algo lindo. En el chat es una bendición a veces lo que apoyan, pero se pierde. En el Classroom no se pierde. Apocalipsis 3, 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Cuál es una característica tremenda o una crítica tremenda que le tenemos que hacer a la iglesia con sistema congregacional? O también le podríamos llamar una iglesia con sistema de gobierno democrático, en el cual la voz de la gente es más importante que la voz de los líderes. Tarde o temprano se vuelve una iglesia tibia, ni fría ni caliente, como la Odisea. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Terriblemente asqueroso, como lo describe el apóstol Juan, pero quéjense con él y no conmigo. 17. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú no eres, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo lo que el apóstol Juan le dice. ¿Qué le está queriendo decir? Tú te crees rico, te crees sin necesidad. O sea, ¿qué estás diciendo? La iglesia la Odisea o la iglesia congregacional o de gobierno democrático es una iglesia que cree que se puede valer por sus propios medios. Tiene comparación con el sistema democrático en las naciones.
Hoy en día, nos guste o no, el sistema democrático es dentro de todo lo más saludable que el hombre ha inventado para manejo de gobierno de naciones. Pero, llevado al plano del espíritu, dejar que el poder recaiga en el pueblo. Voy a dar ejemplo. ¿Qué sucedió en Argentina? Tuvimos una tendencia a estar varias décadas con un modelo hacia una forma de hacer política. En las últimas elecciones se votó hacia un modelo totalmente opuesto en un montón de cuestiones ideológicas. Pero ¿dónde radicó el poder? En el voto de la gente. ¿Quién decidió esas décadas de ese tipo de gobierno al cual hoy nos estamos alejando? La gente. Y la misma gente, o bueno, se van sumando otros que van naciendo y van creciendo y mentalidades van cambiando, eligió otro modelo que va hacia lo opuesto. Pero en uno o en el otro, el poder yace, radica y nace del pueblo. Por eso es democracia. Y acá la acotación que está diciendo el apóstol Juan es que te crees rica, te crees enriquecida, porque sientes que no tienes necesidad de nada. Entonces, aquel que siente que no tiene necesidad de nada, también va a prescindir del liderazgo, no le va a gustar que lo dirijan. Por eso se vuelve tibio, no se vuelve disciplinado, no se vuelve obediente, no se vuelve sumiso, porque le importa poco lo que el gobierno apostólico le quiera decir, o lo que su pastor, o su maestro, o su profeta lo quiera dirigir en los pasos que debe andar, porque se cree autoválido, autosuficiente, autogestionador. Es una forma de altiveza, es una forma, por supuesto, de orgullo. Ojo con el espíritu de la Odisea, porque va a provocar esto. Y todo esto, al producirse esto, se produce una frialdad, una tibieza. No sé qué es una frialdad, una tibieza, porque no están apasionados por Cristo, porque cuando recibimos, dice la Biblia, aquel que recibe a un profeta como o en condición de profeta, o sirve a un profeta, está recibiendo después la recompensa de profeta. Y Jesús en Mateo 10 también dijo que aquel que recibe al que él envió, lo está recibiendo al mismo. Entonces, si yo en vez de recibir al enviado que Dios me puso, a mi padre y madre en la fe, al apóstol que puso por delante para darme una verdad, al maestro que puso por delante, o al profeta, me recibo a mí mismo porque me creo muy rico y me creo muy autoválido, me estoy privando de esa gracia y me vuelvo un desgraciado, alguien sin gracia. Me corto y me dejo de costado de la gracia. Por eso también dice que muchos dejaron que raíces de amargura llenaran sus corazones y dice que fueron destituidos de la gracia o que cayeron de la gracia. Siempre lo aplicamos esto a cuando alguien se enoja, se llena de odio, se llena de enojo y queda fuera de la gracia. Y es real, es aplicable a eso, porque alguien lleno de enojo, la gracia de Dios no puede operar en esa persona. Pero hay algo más en esto. Dice, si no recuerdo mal, el apóstol Santiago, que el que fuere sumiso será enaltecido y aquel que es orgulloso, Dios lo desestima o Dios lo resiste, dice el versículo en la Reina Valera. Dios resiste a los orgullosos. Y acá la iglesia lo dice, yo soy rico, yo soy enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Ni siquiera que me lideren. Porque si es ninguna, es ninguna. Como no tengo necesidad que me lideren, me corro, me independizo y pienso que el poder mío y de mis hermanos es un espíritu de Coré, que pensamos que todos estamos ungidos, que todos tenemos poder, que todos podemos decidir, que todos tenemos opiniones, entonces dejaste de oír las gracias que Dios te puso delante tuyo, entonces vos mismo te descalificaste y vos mismo te corriste fuera de la gracia. No es que Dios te maldijo, no es que Dios dijo, bueno, ahora estás destituido de la gracia porque no escuchaste a tu profeta, a tu pastor, a tu apóstol, a tu padre espiritual. No, vos mismo te corriste fuera de la gracia. Es tremendo. Esa es una iglesia en la Odisea. Una iglesia que se vale a sí misma y la fuente de poder la encuentra en ella misma. Y también acá le está dando la realidad, la dura de realidad lo que es. Eres desventurada, miserable, no rica, pobre, ciego, desnudo. Debe tener esto ciego y desnudo. ¿Por qué ciego? Porque no está viendo lo que Dios le está poniendo por delante.
que lo que te pone por delante no es para que te gobierne, te dirija, te maltrate y te digan todo lo que tenés que hacer, ese apóstol, ese padre, esos enviados que Dios te puso delante. No es para eso, sino es para que te ayuden a tener más luz al presentarte las verdades. Pero estás siendo ciego, no lo estás viendo. Y estás siendo desnudo porque no estás permitiendo que te arropen. ¿Sí? Dice el Nuevo Testamento, me encanta lo que dice, vestidos del nuevo hombre, vestidos de Cristo, vestidos de santidad. Debemos, cuando escuchamos revelación que viene del Espíritu, no viene de la ley, nos estamos vistiendo con nuevas ropas. No sé si hay alguien al que le gusta mucho la ropa, a mí me apasiona la ropa, ¿no? Si veo un lugar, prefiero no ir a un lugar si no me voy a comprar, pero si veo un lugar y me puedo probar y comprar, me veo en el espejo, cómo me queda, me encanta. ¿Vieron las personas que dicen, ay, no, me molesta probarme el pro en casa? No, yo si siempre lo voy a probar, me voy a probar todo, le voy a desarmar el negocio, de todas maneras, porque me gusta lucirlo. ¿Cuánto más tenemos que tener esa pasión por vestirnos de gracia, vestirnos de sabiduría, vestirnos de excelencia? Y para eso necesitamos valorar otras gracias que tenemos en el cuerpo. Y no pensar que somos válidos o autoválidos o autosuficientes en nosotros mismos. Avanzamos en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué pasa cuando el oro es refinado en fuego? Es probado, pasa por pruebas. Necesitamos ser probados, necesitamos ser circuncidados, necesitamos valorar lo que es puro. Ese oro refinado en fuego se le quitó toda impureza, toda imprecisión, todo lo que no tiene que ver con lo verdadero para que pueda brillar con mayor excelencia y mayor esplendor. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que ya no estés desnudo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Subrayamos esto que dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es tremendo. Ojo, tarde o temprano, más temprano que tarde, una iglesia que es congregacional, que solo el poder piensa que lo tiene la gente, que solo escuchamos a la gente, las opiniones, y hacemos un relevamiento para que la gente le guste, para que la gente esté de acuerdo, para que la gente simpatice, para que la gente apoye y para que contenerlos y para que no se nos vaya. Y si hacemos todo eso, tarde o temprano se va a descubrir la vergüenza, se va a descubrir la desnudez, en vez de descubrirse al Cristo que tenemos adentro. Por eso es importantísimo, cuando vayamos al gobierno correcto, a la influencia correcta, una marca distintiva de una iglesia que está empoderada o que está funcionando del espíritu correcto, siempre va a ser una iglesia que haga una correcta exegesis. O sea, que agarre, tome las escrituras, todos sus líderes y todos sus miembros, sus hijos, parte de esa casa, siempre estén buscando al Cristo escondido en las Escrituras y lo exporten, lo extraigan, ¿sí? Hagan esa exegesis del verdadero Cristo y no se queden trabados o atascados en la letra, sino que descubran el Espíritu detrás de la letra, como recién el apóstol nos hablaba. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Quién es el que castiga o disciplina, mejor dicho, o reprende a quien ama? Un padre. ¿Qué está diciendo acá? Yo quiero operar en paternidad. Porque aquel que no es castigado, reprendido o amonestado o disciplinado, dice que es como si fuera un bastardo, o sea, un hijo ilegítimo, dice el Nuevo Testamento. Entonces acá lo que está haciendo es, te doy otra oportunidad a la Odisea, te doy otra oportunidad al sistema de gobierno congregacional, quiero reprenderte, quiero castigarte, quiero corregirte, porque lo hago por amor. Sé celoso y arrepiéntete. O sea, deja la tibieza y vení a ser alguien apasionado y arrepiéntete. Vente y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Miren qué tremendo. ¿Se dieron cuenta alguna vez que este versículo estaba en el contexto de la iglesia de la Odisea? Y que no era un versículo para las campañas evangelísticas. Es un versículo para la iglesia. ¿Pero qué tipo de iglesia? Una iglesia con sistema congregacional. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él.
cenaré con él y él conmigo. Les voy a hacer una pregunta. No me contesten, pero ya sé cuál es la respuesta. Si Cristo está a la puerta y llama, pidiendo entrar para que le abran la puerta, entrar a él y cenaré con él, ¿qué quiere decir? Que la iglesia congregacional de la Odisea o la iglesia democrática valoraron tanto la opinión de la gente, valoraron tanto el gusto de la gente, el comezón de oír, la comodidad de la gente, que lo dejaron a Jesús afuera. ¿No es tremendo? Jesús se quedó afuera. Jesús se quedó fuera de la casa, del otro lado de la puerta, se quedó sin cenar, se quedó sin intimidad. Y una verdadera iglesia apostólica, recién uno de los alumnos decía, no es solo palabra, es espíritu. Una verdadera iglesia apostólica tiene que ser una iglesia alta en intimidad con el amado. Mi amado, el rocío de la noche, la oscuridad de la noche, es el libro de los cantares. Mi amado, mi amado, mi amado. Esa es una iglesia apostólica que ama a su amado, que busca a su amado, que desea día y noche a su amado. Pero cuando valoro, escucho, y ese es el espíritu de este mundo que se ha metido muchas veces en nuestras iglesias. En el mundo en que vivimos, miren, yo soy alguien que vengo de la educación. Hoy no estoy enseñando en las escuelas, pero enseñé en escuelas de poder adquisitivo muy alto, muy bajo también, enseñé hasta en villas. Imagínense que a veces mis alumnos me cuidaban, me llevaban para salir de la villa. Conozco clase media, escuelas públicas, escuelas privadas. Y en todas hay algo terrible que se está infiltrando, el espíritu que gobierna este mundo, y tiene que ver mucho con el espíritu de la Odisea. Escuchar a los niños, escuchar a los adolescentes, escuchar a él. Y escuchamos tanto a todos que ya los que tenían que escuchar, que eran los estudiantes, porque para eso vas a una escuela, dejaron de escuchar a los que deberían enseñarles. Y seguimos escuchando y no vamos, y no saben ni a dónde van, tratando de escuchar a todos, y dejamos de escuchar a los que supuestamente nos tienen que guiar en el conocimiento. Y ahí creo que me está apoyando Silvia Domínguez, que es docente también en la Patagonia. Y es tremendo observar y reflexionar en esto. No voy a poder terminar, me voy a quedar con 2 sistemas de gobierno para dejarlos con ganas, que no me falten el lunes que viene. El lunes que viene vamos a estudiar un poquito mejor, un poquito más de esto, voy a hacer una segunda parte, para ver otros 2 sistemas de gobierno también incorrectos y meternos un poco en cosas que sí son correctas y hablar un poquito de la iglesia autónoma. ¿Y a qué nos referimos con una iglesia autónoma, con una iglesia interdependiente o con una iglesia que trabaja con equipos de ministerios y equipos ministeriales? Pero no cerré todavía. Voy a remarcar más cosas porque tengo muchas ganas de darle mucho con un caño a la iglesia de la Odisea. Es como que me siento como en Crónica TV. Para los que son de otros países, Crónica TV es muy amarillista y le da con un caño a muchas cosas. Esta iglesia de la Odisea es una iglesia altiva, perdón. Se autoproclama, se ve vencedora a su propia vista. Solo ella se ve vencedora, porque el apóstol Juan le dice, no eres vencedora, eres desventurada, eres miserable. Esa autojusticia, por supuesto, se va a autoproclamar o a autopromocionar. Yo también puedo hacer esto. No necesito que me llamen, no necesito que me ordenen, no necesito que me unjan. Yo también creo que puedo hacer esto como lo puede hacer el líder. Y es una iglesia que lamentablemente, dice ahí en los versículos finales, terminan avergonzadas. Y es una iglesia que por tanto valorar tantas cuestiones y enredarse. Yo creo que cuando uno empieza a escuchar a uno, escuchar a otro, lo que opina el otro, lo que tiene ganas el otro, la comunidad de aquel, deja de poner el reino primero y termina enredado en algo que no tiene solución. Cuando tu gobierno es democrático y hasta demagógico, que haces cosas para que la gente se sienta bien, te aplauda, estoy hablando de los líderes, guste de tu mensaje, vuelva a estar en tus reuniones, cuando te volvés tan demagógico, primero vas a volverte tibio, vas a hacer que tu gente se vuelva tibia, porque lo único que produce la verdadera pasión y el verdadero fuego es conocer la palabra, y el Espíritu va a apoyar esa palabra que vas conociendo, como en la iglesia ahí en Pentecostés, que estaba el fluir de la palabra revelada del apóstol Pedro, y también estaba el soltar de las lenguas, el Espíritu acompañando a la palabra. Y no como en Bethesda, que solo había un mover del Espíritu, o sea, solo había manifestaciones. El ángel movía el agua, pero no había seguridad, no había certeza, no había madurez. El que mejor iba o el que
podía, se metía y era sanado, pero los demás se quedaban mirando como protagonistas. No podemos tener una iglesia de ese estilo, necesitamos una iglesia madura, forjada en la palabra, donde Cristo sea de vuelta el centro. Si la gente es el centro, si lo que opinan, lo que sugieren, lo que les gusta, lo que les queda cómodo, lo que se sienten bien, si la gente recibe una palabra y con esa palabra me garantizo que vuelvan a mi reunión de vuelta, entonces Cristo ya dejó hace rato de ser el centro, dejó de tener intimidad y comer con vos y se quedó del otro lado de la puerta. Y eso va a pasar en muchas iglesias. Se van a dar cuenta que van a tener que volver porque se llenaron de multitudes, de gente que los aplaudió, de gente que los abrazó, pero se perdieron del principal, que es Cristo. Cristo se quedó del lado de afuera, porque valoraron más el poder de Laos, que es pueblo, que es gente, que el poder de Cristo céntrico, el poder cristocéntrico. Debemos volver a un mensaje cristocéntrico y esa es la función fundamental y la pasión más grande que tenemos en la escuela apostólica de las escuelas. Los bendecimos y nos vemos el próximo lunes.